Ya, listo. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí se ve, ingeniero. Ya vamos a empezar ya, entonces, con el primer ejercicio. Bueno, me está diciendo acá, jóvenes, una fuente, una pila con una fuente de 12,8 voltios, ¿no es cierto? Y una resistencia interna que tiene 1,2 y una resistencia externa que tiene 16 ohmios, ¿no es cierto? Conectados en sus terminales A. Determine la diferencia de potencia que existe entre la pila. Entre la pila te está pidiendo la diferencia de potencia, ¿no? B, la corriente en el circuito y el potencial disipada de la pila. Nada más está pidiendo, ¿no? Entonces simplemente hay que hacer de esa forma. Para eso, jóvenes, nos vamos a dibujar un pequeño circuito, ¿no? Un pequeño circuito que va a ser de la siguiente forma. A ver, vamos con el pequeño circuito, ¿no? Entonces, como es una pila, le vamos a dar una diferencia de potencia. Entonces, la pila va a tener esta diferencia de potencia entre los dos terminales, ¿no? A ver, más o menos así va a ser. La pila, solo estoy hablando de la pila nada más. Y la pila tiene una diferencia de potencia, dice, ¿no? Una diferencia de potencia. Listo, eso va a ser. Ahora, el circuito que va a circular dentro de esta pila, más o menos va a ser de esta forma, digamos acá. Si yo le pongo por acá el circuito, entonces, eso va a ser el circuito, así más o menos. No tanto, ¿no? Muy bien. Bueno, va a haber una diferencia, acá va a haber una resistencia externa, ¿no es cierto? Acá me dice que existe una resistencia externa, ¿no es cierto? Una resistencia externa. Pero bonito, pues, esta resistencia externa. Una resistencia externa R, ¿no? Nada más me está diciendo. Y dentro de esta pila va a haber una diferencia de potencia, ¿no? Entonces la diferencia de potencia va a tener que ser de esta forma, ¿no? Digamos acá, es más, menos, ¿sí? Es la diferencia de potencia que tiene la batería. Y acá a su costadito tiene una resistencia interna, que es un R minúsculo. La diferencia de potencia, jóvenes, en este caso es la fuente, ¿no? Es la fuente, ¿no? Y esto, digamos que va a ser más y esto va a ser menos, ¿no? Así. La corriente va a circular en este sentido, ¿no? Entonces, si tú quieres ver el sentido de la corriente, siempre sale del positivo, porque es la única fuente acá. Entonces, la corriente, jóvenes, que está circulando es por este lado, por este lado, por este lado, y se da una vuelta completa, ¿no? Así está yendo en este sentido la corriente. Es una corriente I, le ponemos, ¿no? Porque solamente es un solo circuito, nada más. Entonces siempre de más a menos, porque obviamente que es negativo y este es positivo, ¿no? De repente lo ponemos con rojito. Mira acá, entonces le ponemos con rojito, ¿no? Esta es la corriente más y esta es la corriente menos, ¿no? Que esto viene por acá. Esta es la corriente negativa, ¿no? Ahí está. Entonces va a ser de esa forma, ¿sí o no? Primeramente me está pidiendo determinar la diferencia de potencia entre los terminales, determinar la diferencia de potencia entre los terminales de la pila, o sea, la corriente AB. Le podemos poner, digamos, a puntos, ¿no? Esto que sea el punto, digamos, A, y este que sea el punto B, y este punto C, y este el punto D, ¿no es cierto? Solamente, como son tramos, nada más. Ahora, vamos a calcular por la primera ley, ¿no? De Kirchhoff, o sea, la segunda sería, ¿no? Sumatoria, la primera ley es de nodos, ¿no? La segunda sería sumatoria de esto, ¿no? De voltajes. Entonces, vamos a ver qué es esta propiedad. Entonces, decimos que sumatoria por la primera, la segunda ley del Kirchhoff. ¿Qué es la segunda ley de Kirchhoff? Entonces, sería la sumatoria de
diferencia de potencia, la sumatoria de los potenciales, de todos los potenciales, debe ser igual a cero, dice. Es la primera, la segunda condición. Entonces, ¿qué va a haber el potencial? Vamos a ver acá el potencial de quién, de la fuente. Entonces digo acá, la variación del potencial de la fuente. ¿De quién? Es del Señor. Va a pasar por acá, baja abajo, entonces sería más variación, más, caramba, más variación del potencial de la resistencia mayor, ¿no? Muy bien. Más, viene por acá, sigue acá, sería más variación del potencial de la resistencia menor. Entonces, no hay otro más, entonces simplemente esto es igual a cero. ¿Ya? Eso va a ser igual a cero. De repente lo voy a hacer más grandecito para que lo puedas ver, ¿no? Entonces sería simplemente va a ser esto. Variación, profesor, ¿de qué? Del potencial de la fuente más variación del potencial de quién, de la resistencia, ¿no? Más variación del potencial de la resistencia interna. No hay más, ¿no? Entonces simplemente, profesor, esto es igual a cero, ¿no? Eso es todo. Ahora vamos a ver el sentido de la corriente, ¿sí o no? El sentido de la corriente que tiene. Este sentido tiene más, mira, la corriente está circulando. Si este es negativo, profesor, acá, mira, la corriente por acá viaja, entonces simplemente va a ser este signo positivo, porque es un cable, ¿no? Entonces simplemente eso va a ser positivo, a ver, positivo, y esto va a ser negativo, ya, negativo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que está yendo y baja por acá, ¿sí o no? Entonces, ya, ahora este signo negativo y acá va a ser positivo, porque es la misma corriente. Entonces decimos, empezamos de acá. La fuente es positiva, sí, está saliendo en positivo, simplemente va a ser E nomás, ¿no? Ya le ponemos E positivo. Ahora acá, seguimos por acá, la corriente viaja por acá, seguimos por acá. Acá está entrando positivo y sale negativo, entonces significa que, ¿qué es la corriente? ¿Qué es RI? ¿Qué es voltaje? Entonces simplemente sería menos la intensidad de corriente por la resistencia mayor, ¿no? Ahí está. Viene por acá, baja, y me voy a topar con esta resistencia interna. ¿Qué sería acá? Entonces simplemente es más y termina en menos, sería menos la intensidad por la resistencia menor, que es igual a cero. No hay más circuitos, ¿no? Entonces, si vamos a resolver esta ecuación, entonces simplemente, ¿qué sería? La fuente, profesor, es igual, pasamos al otro, que se trata de la misma intensidad, ¿no? Intensidad, profesor, acá, factorizamos, sería resistencia mayor más resistencia menor es igual a cero, ¿no? Nada más, ¿no? Es igual a cero. Muy bien, entonces es lo que yo tengo. ¿Qué me está pidiendo? Primeramente, yo tengo la fuente, tengo la resistencia mayor, que es este valor, tengo la resistencia menor, que es 1.2, entonces simplemente voy a despejar, ¿no? Entonces simplemente ya, entonces digo acá, entonces la intensidad de corriente, profesor, acá, que voy a determinar, la intensidad de corriente, simplemente, ¿qué sería acá? La fuente, ¿sobre quién? Sobre la resistencia mayor más la resistencia menor, ¿no? Entonces simplemente eso va a ser. Entonces reemplazo, ¿no? ¿Cuánto es la fuente, profesor? La fuente me dice que es 12.8, 12.8, ¿no? Voltios. Entonces 12.8, que es, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sería acá? La resistencia menor, ¿no? Entonces la resistencia menor es 6 más ¿cuánto? Más es 1.2, ¿no? 1.2. 1.2 ohmios, ¿no? Todo está en ohmios, ¿no es cierto? Si yo tengo acá la intensidad de corriente, entonces solamente tengo que reemplazar, ¿qué sería entonces? 12.8 voltios entre 7 puntos, ¿no? 7.2 ohmios. Obviamente me va a dar justamente en amperios, ¿no? Entonces tú le restas nada más, divides, ¿no? O sea, 12.8 entre 7.2, ¿no? Es 1.77 te va a dar. Entonces la intensidad de corriente que vamos a calcular sería 1.77, 7 amperios. Ya, entonces te va a dar amperios. Entonces, estaríamos resolviendo primeramente la pregunta número B, ¿no? La corriente, ¿no? La corriente de que en el circuito, entonces simplemente
hemos calculado la segunda pregunta. Porque para calcular la primera pregunta necesitamos la intensidad de corriente, ¿no? Ahí está. Es para las segundas preguntas. Dice para B hemos calculación, ¿no? Para B nada más. Muy bien, ya está, es todo, ¿no? Entonces, simple, ahora me faltaría para la diferencia, dice, para la pregunta número A, ¿no? Dice la diferencia para A, entonces, para la pregunta, ¿no? Entonces, para... Ya para... Cuando vamos a trabajar la diferencia de potencia, me está diciendo allá la diferencia de potencia que existe entre los términos de la pila. Entonces vamos a encontrar, vamos a hacer lo que sabemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? Allá, la diferencia de potencia, ¿qué va a ser acá? Acá empezamos, ¿no? Entonces digo acá, el potencial, empezamos de acá. El potencial de A. Estamos acá, vamos a ir acá. ¿Qué sería cuánto? Acá sería justamente más quién, jóvenes. Mira, voy a hacer, la corriente está entrando en menos, pasa por más, entonces simplemente sería, bueno, tú lo puedes poner si quieres, ¿no? Más la diferencia del potencial de quién, de la resistencia, ¿no? Interna, dices, ya, lo mismo, y viene acá, sale más la fuente, sería más la fuente, que es igual a este punto, la diferencia del, no, el potencial en B nada más, ¿no? Entonces el potencial en A, profesor, ¿qué es? Mira, ojito. Este señor está saliendo, mira, la resistencia está entrando positivo y está saliendo negativo. Entonces, por eso negativo sería menos, ¿quién? Intensidad o la resistencia interna, ¿no? Más, ¿qué es la fuente? Simplemente, ¿qué sería acá? La diferencia de potencia. No, el potencial en B, nada más. Es todo, ¿no? Entonces lo despejamos esto y ya voy a obtener, ¿no? Lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, ¿qué digo acá? El señor viene a este lado. Entonces, ¿qué digo acá? La diferencia de potencia, por eso, ¿no? El potencial en B menos el potencial en A es igual a ¿cuánto? Eh, la fuente menos la intensidad de corriente por la resistencia interna, nada más, ¿no? Por la resistencia interna. Entonces voy a reemplazar, ¿no? ¿Cuánto es la fuente, profesor? La fuente sería 12.8 voltios. Menos. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? Es 1.7. 1.7 amperios por la resistencia interna sería 1.2. 1.2 ohmios, ¿no? Entonces, simplemente, ¿ya? Entonces, hacemos la suma, entonces, ¿cuánto sería? Perdón, sería 7.2. No, pero 1.7 por 1.2, ¿no? Ya, es 2.04, ¿no? Ya, 2.04. Entonces, ya, más le ponemos más 12.8, ¿no? Entonces, simplemente es 1.04, entonces sería la diferencia de potencia. 14 puntos, ¿no? Entonces sería 14.84. ¿Está bien o no los datos? Let's volts, ¿no? No es menos, ingeniero. ¿Cómo? ¿No sería restarlo? ¿Qué vas a restar? 12.8 menos uno punto Ah, siete sí, por sí, sí. 1.2. Ahí estoy Usted lo mal. ha sumado. Sí, lo hice mal, ¿no? Ahí Ay, 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 sale sí, 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 tienes razón. Qué raro estaba 10.76. haciendo. Entonces, ajá, estaría variando, ¿no? Entonces, el potencial en A, entonces simplemente hay que restarlo, tienes razón. Sería 12.8, Menos 12.8 2.04. menos 10.76. 1.7 por 2.8. ¿Cuánto sería entonces? 10 puntos. 10.7. Ahí está bien. Entonces, eso ya me estaba preocupando, ¿no? 10.76 de paso, ¿no? Ya.
voltios. Entonces, mira, por ejemplo, en este punto, la diferencia de potencia que está alimentando, chicos, es esto, ¿no? 12 puntos. Tiene que ser menor en esta área, ¿no? Porque acá hay una resistencia ya. Entonces, no puede ser mayor, ¿no? Entonces, ya me estaba preocupando ese caso. Ya, sí está bien, 12. No. Ahora me está pidiendo la potencia disipada de la pila, ¿no? Entonces, para la C me está pidiendo la C, la potencia. La potencia. Estoy grabando, ¿no, chicos? Sí, ¿no? No me- Sí, Sí. Ya, entonces, la potencia disipada, jóvenes, entonces simplemente, ¿qué va a ser acá? La potencia simplemente va a ser la intensidad por la... allá. ¿Qué es la potencia, chicos? ¿Qué es la potencia? Es la variación de potencia por la intensidad, creo, ¿no? Es la variación del potencial por la intensidad, ¿no? Así que es la potencia. Pero la potencia nada menos que es la de la pila, ¿no? De la pila, ¿no? De la pila. Entonces, ¿qué sería acá? Intensidad por la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces, simplemente la potencia, simplemente, ¿qué te va a dar? Resistencia, intensidad al cuadrado, nada más. Entonces, la potencia, reemplacemos, ¿no? ¿Cuánto sería acá? 1.2, ¿no? 1.2 ohmios por la intensidad de corriente hemos calculado sería ¿cuánto? 1.7 amperios, todo elevado al cuadrado. La potencia disipada ya lo puedes calcular, ¿no? ¿Cuánto sería? 1.7 al cuadrado por 1.2, ¿no? Sería 3. Estoy mal, a ver eso. A ver, multiplica 1.7 todo elevado al cuadrado, ¿sí o no? 3.46. Por 8. 1.2. 3.46, ¿no? Entonces la potencia disipada te va a dar 3.46, ¿no? Ya, esto se va a dar en watts, ¿no? Listo, entonces ese tipo de ejercicios, esto vamos a resolver de esta forma, ¿no? De esa forma va a ser. Vamos al siguiente. Es similar también, ¿no? La número 2, solamente que hay que hacerlo en, ¿cómo se llama? Hay que ponerlo en serie, en paralelo, me está indicando. Pero hacemos ya o vamos a la 3. Ay, caramba. Ya, en este tipo de ejercicio es similar al caso que hemos hecho, ¿no? Es muy similar al caso que estamos desarrollando. Pero solamente que acá te está diciendo que se va a armar en serie, en paralelo, ¿no? Entonces va a haber un caso importante. A ver, dice acá, en una pila de fuente tiene una resistencia interna, es similar al caso anterior, ¿no? Tiene una resistencia interna cuando cuando se conecta en serie dos resistencias, que sería la resistencia 1 que es 2 ohmios y la resistencia 2 que es 4 entre los terminales de la pila. Circula una corriente de 3 amperios. Ahí. Cuando, cuando entra a los terminales se conectan las dos resistencias en paralelo y circula a través de la pila una corriente de 9 amperios. Dice, determina la fuente de la pila y su correspondiente resistencia interna, me está diciendo. Entonces va a haber dos casos, ¿no? Entonces el primer caso que va a ser justamente que vamos a trabajar, que lo vamos a poner, digamos, en serie, ¿no? En serie que tiene que estar. Entonces, para que esté en serie, entonces simplemente nos dibujamos, ¿no? Nos dibujamos rápido nomás. Esta va a ser la pila, ¿no? Esta es la pila. Tiene una fuente, ¿no? Dice la pila. Entonces, la fuente va a ser más o menos así, que va a estar por acá. Y así, ¿no?
Listo, ¿no? Es la fuente, ¿no? Bueno, pero me está diciendo que tiene dos resistencias, ¿no? Le ponemos la resistencia, ¿no? Entonces, una resistencia va a ser de esta forma, ¿no? Una resistencia, tú lo vas a dar, esta es la resistencia 1 y esto va a ser la resistencia número 2, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Que va a ser la resistencia número 1, ¿ya? Y esto es la resistencia número 2, ¿no? Ya sabemos. Pero acá, jóvenes, tiene esto, ¿no? Una característica, es lo mismo que hemos hecho, ¿no? La fuente, ¿no? Ya, es la fuente, ¿no? Y acá tiene una resistencia interna, jóvenes, ¿no? Una resistencia interna R, nada más. Pero tú sabes que hemos hecho anteriormente, ¿qué sería acá? Este es más y este es menos, ¿no? Las fuentes. Y la corriente va a circular, como tú ya sabes, porque está saliendo por acá, viene por acá, baja de nuevo, viene por acá y sube, ¿no? Eso va a ser la corriente principal, la única corriente que hay, ¿no? No es corriente principal, la única corriente que va en ese sentido. Entonces, lo primero que hay que hacer, jóvenes, es resolver, ¿no? Este sistema, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué sería acá? Entonces, ¿cómo se trata? Mira, no hay problema acá. Vamos a utilizar la segunda condición del Kirchhoff, ¿no? Entonces, simplemente cuando esté en serie, ¿qué sería? Porque al final la intensidad de corriente, jóvenes, es lo mismo, ¿no? Entonces, para ya no cansarles más acá, entonces la resistencia equivalente que tú vas a determinar, la resistencia equivalente es lo único, ¿no? Es, cuando son dos simplemente, es la suma, ¿verdad? Es la suma de los dos. ¿Qué sería acá? Entonces, resistencia 1 más la resistencia 2, ¿no? Es todo, ¿no? Lo que tienes que decir. Entonces, ¿qué tipo de energía va a haber acá? Entonces, digo acá, entonces, digo sumatoria, va a haber acá, digo sumatoria, la segunda condición del Kirchhoff, ¿no? Utilizamos la segunda condición de Kirchhoff, ¿no? Kirchhoff. ¿Esto qué significa? Ah, profesor, ¿qué significa? La sumatoria de voltajes es igual, sumatoria de todas las voltajes es igual a cero. Eso significa la sumatoria de Kirchhoff, ¿sí o no? Entonces vamos a empezar, ¿no? Entramos por acá, es la corriente, empezamos por acá, por la fuente. Entonces, ¿qué digo acá? Variación de la fuente, ¿no? De la fuente, mira. Variación de la fuente. Listo. ¿Qué más vamos a tener acá? Viene acá. Allá sería más variación de la resistencia, allá, de variación del voltaje de la resistencia equivalente, ¿no? Ya lo tenemos acá. Y simplemente más quién, variación de voltaje de la resistencia interna de acá, de él, ¿no? Simplemente es cero, nada más. Ahora, mira, vamos a ver lo mismo, ¿no? Esto es negativo, hemos visto, y esto es positivo, ¿no? Entonces, si la corriente ingresa por acá, va a salir negativo, ¿no? Acá también tú lo pones acá, esto obviamente va a ser positivo porque es el mismo cable y este es el negativo, entonces va a salir en negativo, va a ser negativo también. Entonces, la suma, ¿cuánto es, chicos? Allá la suma, ¿cuánto es? Sería simplemente 6 ohmios. Este color no me gusta. 6 ohmios, ¿no? Nada más. 6 ohmios, ¿no? Ya está. Entonces, ponemos, ¿no? Ya sabemos el sentido. ¿La fuente qué es? La fuente es E nada más, ¿no es cierto? La fuente es E nada más. Muy bien. Acá sería negativo. ¿Por qué, profesor, acá? Porque justamente entra positivo y sale con negativo. Simplemente la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? Por 6 nomás. Por 6. Más. Acá, perdón, menos, ¿no? Menos quién. La sigue la intensidad porque es la misma corriente, ¿no? La intensidad de corriente por la resistencia interna, que es R, que no conocemos eso. Entonces, simplemente esto es cero, ¿no? Si yo puedo acá, mira, tengo cuántas variables, tengo uno, dos, tres variables, no, mira, no, tengo dos variables, no, uno, dos, tres variables tengo, no puedo resolver, ¿no? De este sistema. Más bien lo que puedo hacer es factorizar, ¿no? Darle a forma, entonces digo, la fuente, profesor, esto lo voy a pasar al otro lado, sería la intensidad de corriente, sería 6 más la resistencia interna, ¿no? Entonces,
Eso sí tengo, ¿no? Que hemos hecho anteriormente, que esto es igual a 0, nada más. Ahora vamos a ver cuando justamente la corriente, el circuito se va a formar se va a poner en forma paralela, ¿no? Entonces, cuando va a estar en forma paralela, va a ser este circuito, ¿no? Lo vamos a hacer acá para ya no estar dibujando esto. Voy a copiar esto, entonces yo creo que con eso vamos a ir rápido, ¿no? Pero la fuente, profesor, esta es la pila, ¿no? Que queremos calcular, entonces un poquito lo voy a agrandar. Ya está la pila. Entonces, ¿qué sería acá? Ah, entonces simplemente la fuente va a ser en forma paralelo, te dice, ¿no? Los circuitos. Entonces, como está en forma paralelo, entonces continuamos por acá. Vamos a hacer con nerito. Continuamos por acá. Vamos por acá. Hasta acá, ¿no? Entonces, en este caso, va a haber dos fuentes, mira, dos resistencias que va a estar en forma paralela. Entonces, acá de repente va a ser una resistencia que viene por acá. Bonito la resistencia. Y va a haber otra resistencia acá. Obviamente que la resistencia 1, si tú lo pones acá, y esto va a ser la resistencia 2, ¿no? La resistencia 1 vale 1 y la resistencia 2 vale 4, ¿no? Es nada más. Es todo, ¿no? Es todo lo que tengo que hacer acá. Entonces, en acá, para poder apreciar, jóvenes, lo mismo tengo que hacer en forma de resolver acá, ¿no? ¿Y esto qué va a ser? Va a ser la resistencia equivalente, prima le pones, ¿no? 1, pero ya es la prima. ¿Y cómo sería esto, jóvenes? Cuando esté en paralelo es simplemente el producto por la suma, o sea, digamos acá R1 por R2 sobre la suma de ¿quién? R1 más R2. Eso me está diciendo nada más. Ya, R1, R2, nada más, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, entonces, si es que yo analizo acá, se va a convertir en un solo circuito, ¿no? Esto se va a convertir en un solo circuito. Y la corriente que circula va a ser, mira, así más o menos, ¿no? Para hacerlo más didáctico. Este mismo va a ser así, ¿no? Así digamos acá. Lo voy a hacer. Y la corriente que va a circular acá va a ser de esta forma, ¿no? Va a ser de esta forma, mira. Va a ser de esta forma y nada más, ¿no? Entonces, y la corriente que circula se va a convertir de esta forma. Así, ¿no? Y este va a ser uno de los circuitos que estamos desarrollando y es la resistencia, todo, ¿no? La resistencia prima equivalente 1 hemos visto, ¿no? O si no, ya, ¿no? Porque es diferente de esto, ¿no? Entonces, nada más, entonces, esto va a ser un solo circuito, es como hemos dicho anteriormente, si baja por acá el circuito, o si no, con amarito lo voy a poner acá, baja por acá, caramba, baja por acá, tiene el mismo sentido, ¿no? Viene por acá también, y baja acá también, ¿no? Y así sucesivamente viene por acá también, ¿no? Es el mismo circuito, es la intensidad, digamos, intensidad 2, ¿no? Porque tiene otro circuito, va a ser, dice, es una intensidad de 9, ¿no? De repente, ¿no? Ya, entonces, es lo que se va a trabajar, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Qué hago? La segunda condición de Kirchhoff, ¿no? Entonces, sería la segunda condición, ¿no? Entonces, ¿qué sería la segunda condición? Sumatoria de voltajes en el punto I es igual a 0, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Entonces, simplemente tengo la fuente, ¿no? Ya sé, ¿no? Entonces, ¿qué es ya directo lo voy a poner ya para ya no cansarle. La fuente que está subiendo, que es positivo, mira. Nomás, muy bien. Baja por acá, la menos la intensidad, lo damos a la intensidad 2. ¿Qué sería la resistencia? La resistencia, ¿qué me va a dar? Allá, la resistencia prima equivalente 1 le hemos dado, ¿no? Menos, sigue acá, por la resistencia interna, o sea, la intensidad 2 por la resistencia interna que es igual a 0. No hay más, ¿no? Es todo. Como no hay más, entonces simplemente, ¿qué sería acá? Ya.
Vamos a resolver esta ecuación, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué sería acá, chicos? La fuente, pasamos al otro lado, la fuente, profesor, acá es igual a ¿cuánto? Es simplemente la intensidad de corriente, factorizamos, ¿no? La intensidad de corriente 2 y sumamos, ¿qué sería acá? Simplemente sería la resistencia interna, o si no, la resistencia equivalente 1, ¿no? Equivalente 1 hemos puesto, 1, más simplemente la resistencia interna, ¿no? Esto que sea para mí la ecuación 1 y la ecuación número 2, ¿no? Si tú te das cuenta, la fuente no va a variar, me está diciendo, ¿no? Son la misma fuente, ¿no? Entonces, es la misma fuente. Entonces, decimos la ecuación 1 debe ser igual a la ecuación número 2, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? Entonces, igualamos, ¿no? Reemplazamos. ¿Cuánto es la fuente en el punto cuando está en serie? Sería 3. Le ponemos acá si es posible, ¿no? Sería 3 factor 6 más R, ¿no? Que es igual a 0. Ya no es igual a 0, pero no, ya, porque es una ecuación, ¿no? Ya no es igual a 0. Ya está, ya. Entonces simplemente te va a dar esto. Ahora, en este caso, reemplazamos a mi fuente 2 acásito. Reemplazamos, o acásito reemplazamos. Para poder reemplazar, entonces, ¿qué digo acá? La fuente, profesor, acá es igual. ¿Cuánto es la intensidad 2? Cuando se pone sería 9. 9, ¿qué sería? La resistencia equivalente. Ponemos la resistencia equivalente de 1. ¿Cuántos, profesor? La resistencia son simplemente 2 y 2, 2 y 4. Simplemente se pone 2 ohmios por 4 ohmios al cuadrado. Sobre la suma de quién sería 6 ohmios, ¿no? Nada más, ¿no? Ohmios con ohmios se van. Entonces simplemente, ¿qué te va a dar? Acá mitad sacamos mitad 3, mitad 2, ¿no? No, mitad 1, nada más. 1. Entonces simplemente sería 4 tercios, simplemente la resistencia equivalente 1 simplemente sería 4 tercios ohmios, ¿no? Entonces le ponemos, ¿no? Ya está ya. Entonces la resistencia equivalente sería 4 tercios, ¿no? Entonces sería 4 tercios más la resistencia equivalente, ¿no? Es todo. Pero profesor, son iguales, dice, ¿no? Son iguales. Entonces reemplazamos. ¿Qué sería acá? Dice 3 veces 3 factor 6 más la resistencia interna, que es igual a ¿cuánto? Acá, ¿cuánto sería acá? 9 factor de 4 tercios más la resistencia interna, nada más. Operamos, sería acá 18, profesor, acá, más 3 veces la resistencia interna, que es igual a ¿cuánto? Acá operamos, que sería mitad, mitad, sería 3, 12, ¿no? 12, 12 veces más 9 veces la resistencia interna. ¿Sí o no? Entonces acá operamos, ¿no? Si simplificamos acá, entonces sería acá sería 6, acá 6 nada más, ¿no? 6 y acá simplemente, ¿qué te va a dar? Acá te va a dar simplemente 6 también, 6 veces la resistencia. Entonces la resistencia interna vale 1 ohm, ¿no? 1 ohm. Revísenlo por favor.
Ingeniero. Ya, chicos, van a disculpar. A ver, mire, en este caso tenemos la resistencia, que ¿cuánto vale? Un ohmio, ¿no? Entonces, a ver, revísenmelo. Entonces, un ohmio vale la resistencia, ¿no? Un ohmio. Listo. Ahora me faltaría solamente calcular la fuente, ¿no? La fuente. ¿Cuál sería la fuente, chicos? Eso yo lo puedo reemplazar en cualquier lugar, ¿no? En cualquiera de las dos ecuaciones me va a dar la fuente, ¿no? Me va a dar la fuente. Entonces, la fuente, ¿qué sería acá? Entonces, simplemente de 1, ¿no? De la ecuación uno, ¿no? De uno tenemos, de la ecuación uno, ¿no? Ya ponemos de uno. Ingeniero, una consulta. Dime, dime. Donde dice determine la FEN, esa es la fuente. Es la fuente, ajá. La fuente, es E. Ah, ya. Es la fuente, sí, sí, la fuente. Porque no te está dando, ¿no? Mira, una pila de fuente E te está diciendo, ¿no? Es una resistencia interna. O sea, tiene una resistencia interna y tiene una fuente. Es lo que te está pidiendo calcular. Pero no te está dando los datos, no te está dando eso, porque te está dando dos condiciones. Uno que va a estar en serie y otro que va a estar paralelo, ¿no? Entonces, la fuente no va a variar. No va a variar. Ya, entonces, en uno tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular en uno? Simplemente la fuente, profesor, es igual a ¿cuánto? La intensidad que es 3, 3 por ¿cuánto? Por 6, más uno que hemos encontrado la resistencia interna, simplemente, ¿qué es, chicos? Acá simplemente sería 6, acá 7, 21, 21 voltios, ¿no? Ese sería la fuente, ¿no? La fuente que tú vas a determinar. ¿Ya? Bueno, en este caso me está diciendo, mira, este cronita, ya, tiene esta forma, ¿no? Me está diciendo que calcular, perdón, considere que el circuito se muestra en la figura, ¿no? Determine A, la corriente en el circuito de 20 ohmios, o sea, en este punto está bien, ¿no? La corriente en circuito de 20 ohmios. B está haciendo justamente la diferencia de potencia entre A y B, entre los terminales A y B, nada más. ¿Cómo lo puedo calcular, no? ¿Cómo puedo calcular en este punto? Lo primero que mira, como es en este punto es paralelo, entonces simplemente lo que puedo hacer es agrupar, ¿no? Entonces, y analizar en ese circuito, ¿no? La diferencia de potencia en ese circuito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primeramente, creo que para mí a conveniente sería analizar este circuito, ¿no? Entonces, de repente esto lo voy a ver, mejor para que mejor sabes qué voy a hacer. Le voy a copiar el enunciado nada más y el otro lo voy a hacer más grande para que pueda graficarlo, ¿no? Mejor así. Ya, acá lo tengo y el gráfico lo voy a copiar por separado para poder analizarlo.
Más grande, ¿no? Porque me conviene que sea grande, ahora sí, ¿no? Ahora sí, creo que es mejor, más estético, lo van a poder ver incluso ustedes. Ya, muy bien. Lo primero que tengo que hacer acá es analizar, ¿no? Porque tengo la diferencia de potencia, entonces puedo ver qué está circulando dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? Ah, ya, profito. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar este sistema, los dos, o sea, todos los dos circuitos, mire. Eso tengo que hacer. Y eso tú sabes cuando está en paralelo, ¿cómo se resuelve? A eso se va a llamar resistencia equivalente uno le puedo, ¿no? Resistencia equivalente uno. Y cuando esté en paralelo y son solo dos, nada más, ¿cómo se calcula? Ah, ya tú ya sabes, ¿no? Pones solución antes. Tú ya sabes. ¿Cómo se calcula? Ah, simplemente la resistencia equivalente de uno es igual a ¿cuánto? Es igual a ¿cuánto? Cuando son dos, tú sabes el producto, ¿qué sería cuánto? Sería resistencia 10 ohmios ¿por cuánto? Por 5 ohmios. Cuando es solamente 2, ¿ah? ¿Sobre quién? Sobre la suma de los dos. ¿Qué sería acá entonces? 10 ohmios. La suma de los dos, directo. ¿Cuánto sería acá? 15, ¿no? Ya para allá no estoy 15. contando. 15 ohmios, ¿no? Nada más, ¿no? Es todo. Entonces, ¿quiénes se van acá? Se van los ohmios con los ohmios. ¿Qué sería acá? Sacamos quinta 1, quinta que sería 3 nada más, ¿no? Entonces ya no se puede simplificar y me va a dar la resistencia equivalente de uno, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser? Entonces simplemente va a ser 10 tercios ohmios, ¿no? Es todo. Solamente he calculado para este circuito, para esto los dos, ¿no? Entonces, mm, va a ser de otra forma mi circuito ahora que voy a poderlo reducir, ¿no? Ya. Más o menos sería esta forma. A ver, rápido nomás lo voy a tener que hacer. A ver, va a tener esta forma. Va a ser un circuito pequeño acá, con azulito, con negrito, perdón. Acá un circuito pequeño, por acá, por acá, por acá. Así va a ser, ¿no? Ya. Está chiquito, no está chiquito. Ya está. Ya. ¿Qué más va a ir acá? Va a haber perdón, va a haber unos terminales acá, de repente no le he puesto. Terminales acá. Y va a haber, si tú te das cuenta, dos circuitos son acá, ¿no? Este circuito y este circuito. Bueno, ya se ha simplificado, ¿no? Entonces, para mí, profesor, acá hay un circuito, ¿no? Mira, lo puedes ver acá, de repente con rojito para que lo veas, ¿no? Este circuito, salves. Ahí está. Acá también otro circuito. Interferos de ese circuito anterior. Ahí está. Este otro circuito en acá. ¿Sí o no? ¿Qué más me está dando, profesor? Acá hay un circuito también, ¿no? Porque hemos el equivalente, ¿no? Acá hay otro circuito. Este es otro circuito. ¿Sí o no? Y acá también hay otro circuito, mira, este circuito ya se ha asociado, acá hay otro circuito, mira, acá. Ya. Y acá es la diferencia de potencia, mira, no te vayas a confundir, la diferencia de potencia viene acá con menos y acá es uno mayor, ¿no? Esta es la diferencia de potencia. ¿Cuánto me dice la diferencia de potencia? Esto vale, profesor, 25 voltios. ¿Esto cuánto es? 20 ohmios, ¿no? ¿Esto cuánto es, profesor? Esto simplemente 5 ohmios. Acá pone, ¿no? 5 ohmios. Profesor, esto, profesor, vale 10 ohmios, ¿no? 10 ohmios. Y acá, profito, justamente, este circuito que hemos calculado vale 10 tercios ohmios, ¿sí o no? Es lo que hemos calculado. Tú sabes, ahora, ¿cómo puedes calcular? No solamente ya es calcular la resistencia equivalente, entonces puedes calcular la energía interna, o sea, la corriente que fluye en este sistema, ¿sí o no? La corriente. Mira, vamos a darle el sentido. ¿Cómo sería el sentido de eso? Siempre la corriente va de menos a más, ¿no es cierto? Tú sabes que este valorcito, esto es, digamos, le ponemos con verdecito, este es positivo y este es negativo, tú ya sabes bien, ¿sí o no? Entonces, simplemente, ¿qué va a hacer acá? La corriente que circula va a ir en este sentido, ¿sí? Va a bajar también y va a ir en este sentido, ¿no? Y también está subiendo.
Eso va a ser la intensidad de corriente, ¿no? De ese punto, la intensidad de corriente. Ah, ya, entonces, como es la intensidad de corriente, profesor, acá, entonces, calculamos, ¿no? Por la ley de mallas, ¿no? Aplicamos la ley de mallas, ¿no? Entonces, ¿qué digo? La diferencia de potencial, aplicamos la ley de malla, ¿no? Ponemos, de repente los terminales, ya está acá, entonces los terminales A y B, entonces esto va a ser, digamos, los terminales A, y esto va a ser B, ¿no es cierto? Entonces ponle P A B, es lo mismo A, ¿no? B, ¿no? A, B, es la misma corriente, entonces acá sería otro tipo de corriente, ¿no? Entonces ponle P C y D, ¿no? Entonces si tú quieres, ¿no? C y D, C y D. Entonces vamos a hablar para la malla, entonces decimos ley de malla, ¿no? Digo, con, ya con versito, para la malla, ¿no? Para la malla. ¿Quién? A, es lo mismo. A, B, A, C, D, B, de nuevo A. Tiene que ser cerrado, ¿no? Entonces sería A, C, D, B, A. Entonces, para esa malla vamos a trabajar, ¿no? Para esa malla, nada más. Ya una vez que tengo esa malla, entonces ya, ¿qué digo? ¿Qué tengo jóvenes acá? Simplemente voy a tener la diferencia de potencia. Empezamos de la fuente, ¿no? Porque es mayor acá. Empezamos de acá. Entonces digo acá, ¿qué va a tener acá? Entonces digo acá, la sumatoria, la variación. ¿Qué implica la ley de mallas? Entonces, ¿qué digo? Sumatoria de fuentes, ¿no? De potencial. Sumatoria de potencial en el punto I es igual a cero. Eso nomás, la ley de mallas para todo. Entonces digo, pues ahora acá empezamos, ¿no? Acá, variación del potencial de la fuente, ¿no? ¿De quién? De esta fuente. Esta es la fuente E también lo he puesto, ¿no? De la fuente, ya está ya. Baja por acá, en este circuito, baja por acá, no hay nada, acácito, ¿no? Sería que más variación de voltaje de la resistencia, que hemos dicho, equivalente de 1, ¿no? Y hasta allá. Pasa por ese lado, viene por acá, entonces, ¿qué sería acá? Más la resistencia, no, perdón, la variación de voltaje, ¿de quién? De 10, ¿no? De 10 la resistencia, que es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, nada más, ¿no? Es lo que tengo que hacer, nada más. Una vez que está, profesor, le voy a dar sus valores, ¿no? ¿Cuánto vale la fuente? Es más, sale, mira, de acá, está saliendo en positivo, simplemente sería 25 voltios, ¿no? 25 voltios. Ya, mira acá. Si es 25 más menos, mira, date cuenta, es negativo y va a salir, no, mira, es positivo, perdón, porque es la misma corriente, mira, y va a salir negativo, ¿no es cierto? Es negativo, mira, es negativo y este será positivo, ¿no? La diferencia de potencia. Entonces, mira, está entrando por acá la corriente, baja, mira, acá para esta resistencia, entra en positivo y sale negativo, por eso va a ser negativo menos la intensidad de corriente. ¿Cuánto es la resistencia, profesor, acá? A la resistencia, profesor, simplemente vale 10 tercios. Nada más, ¿no? Acá sería. Ahora seguimos la corriente. Mira, entre más sale menos, sería menos la misma intensidad de corriente, porque es un solo circuito. Acá sería simplemente 10, que es igual a 0. Nada más, ¿no? Entonces, esto lo pasamos a todo al otro lado, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué sería? De paso, factorizamos, ¿no? Sería simplemente I es igual a ¿cuánto? 10 sobre 3 más, ay, bonito, sale, también me está gustando. 10 sobre 3 más 10 nada más, ¿no? Esto es igual a ¿cuánto? A 25 voltios. Entonces, homogenizamos, sería acá, lo multiplicamos por 3 y acá también lo dividimos por 3. ¿Qué sería acá? 3 por 10, 30 más 10, 40. Entonces, simplemente la intensidad de corriente te va a dar, ¿qué es cuánto? O si no, lo puedes decir acá, que es 40 veces la intensidad de corriente, todo sobre 3, que es igual a 25 voltios. 25 voltios. Entonces sacamos, ¿no? Sacamos quinta que es 5, profesor, acá, quinta que es 8, nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces,
hay que multiplicarle, ¿no? Ya tengo la intensidad de corriente que va a fluir, en este caso sería 5 por 3, 15, 15 sobre 8. Entonces, eso va a ser amperios, ¿no? En amperios te va a dar. Si ya tengo la intensidad de corriente que está fluyendo acá, ¿sí o no? La intensidad de corriente que va a fluir acá. Ujú. Ahora simplemente me faltaría, ¿qué, jóvenes? ¿Qué me faltaría calcular, no? Me faltaría justamente el valorcito de quién, de qué, jóvenes. Mira, ya hemos calculado la intensidad de corriente. Ahora dice, te está pidiendo la diferencia de potencia entre los terminales. Mira, ni siquiera solamente he calculado la intensidad de corriente que está fluyendo en acá, no en acá. Van a tener cuidado, ¿ah? Entonces, es otro tipo de corriente en este sistema, ¿no? Entonces, pero puedo calcular la diferencia de potencia entre estos dos sistemas. Con eso me va a ayudar para poder determinar la diferencia de potencia, digo, ¿qué me está pidiendo? Determina la corriente que está circulando en el B, ¿no? En el de 20 ohmios, ¿no? Entonces, calculamos, ¿no? ¿Qué digo acá? Mira, mira, empezamos acá. ¿Qué digo acá, jóvenes? ¿Cómo partimos acá? La diferencia de potencia. Calculamos la diferencia de potencia, ¿no? Acá decimos, calculamos. Me están atendiendo, ¿no? Por favor, si hay preguntas, calculamos la La primera, diferencia entre A y B. Diferencia entre A y B, ¿no? A y B, ¿no? ¿Cómo sería? Empezamos por acá, ¿no? Es como, no vamos a irnos para arriba, nada, solamente en este tramo nada más, ¿no? No nos interesa de arriba, solamente la corriente que está en este tramo, ¿ya? Entonces, ¿qué digo acá? Entonces, la diferencia del potencial, empiezo de A, muy bien. ¿Qué más hay? Hay simplemente es más, ¿qué sería? Variación del voltaje de la resistencia, ¿de quién? De 10 tercios, ¿no? Eso, más. Es igual, no hay otro más, es igual a quién? Es igual al voltaje de B, nada más. Ah, entonces yo tengo acá, entonces yo puedo reemplazar esto, lo puedo pasar a otro lado. ¿Qué te va a dar acá? ¿Qué es la diferencia de voltaje? Simplemente la intensidad por la resistencia, ¿no? Y es igual a ¿cuánto? Voltaje de B menos el voltaje de A, ¿no? Ya está ahí. Muy bien, ¿cuánto es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente, profesor, es 15 sobre 8, ¿no? Amperios, ¿no? Por, ¿cuánto es la resistencia? La resistencia de este punto sería 10 tercios, ¿no? Simplemente es 10 tercios. Ohmios es igual al voltaje de B menos A, ¿no? Entonces, podemos simplificar, ¿no? Tercia 1, tercia 5. ¿Qué más? No hay más, ¿no? Mitad 4, mitad 5. Sería 25 cuartos. La diferencia de potencia te va a dar ¿cuánto? 25 cuartos. ¿Está bien o no? Ya, entonces la diferencia de potencia que vas a determinar va a ser 25 cuartos, ¿no? Entonces simplemente vas a tener acá la diferencia del potencial de B menos A, simplemente vale 25 cuartos. Voltios, ¿no? Voltios. Ya, profito, mira, ojo, tienes acá la diferencia de potencia, mira, mira acá la diferencia de potencia. Pero ¿cómo puedes calcular la intensidad? Porque en acá, jóvenes, está circulando otro tipo de corriente, ¿no? Viaja por acá, ya está bajando por ahí. Va a bajar por acá también, puede ser que venga por acá y que suba por acá, ¿no? Venga por acá y va a tener que subir por acá y viene por acá. Así más o menos, ¿no? La intensidad de corriente. Mira, ahora, si tú te das cuenta, por acá hay una diferencia de potencia entre A y B, ¿no? Creo que debe ser la corriente de A y B, ¿no? Entonces ya, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la diferencia de potencia? Entonces, primeramente, mira, como estos jóvenes están en serie, entonces, ¿cómo sería la resistencia equivalente? Simplemente la suma sería 20 más 5 sería 25, ¿sí o no? Entonces, ya pe todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la diferencia de potencia? Entonces, la diferencia de potencial, mira, la diferencial del potencial es igual resistencia por la intensidad, digamos, le voy a dar la intensidad 2.
¿Cuánto es la diferencia de potencia que tenemos, joven, en este sistema? Mira, entre este terminal lo voy a poner, voy a aprovechar ese dato, que sería 25 cuartos voltios. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? La resistencia equivalente, como está en paralelo, digo, está en serie, sería simplemente 25. Es la intensidad 2, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué se van a ir? Se van a ir los 25. Entonces, voy a tener que, ¿quién, jóvenes? Que la intensidad 2 simplemente es igual a un cuarto amperio, ¿no? Entonces, eso sería, jóvenes, la intensidad 2 que vamos a determinar. Aprovechando el gráfico, la corriente que circula, o sea, aprovechando el potencial, ¿no? Entre A y B. No hay preguntas, ¿no? Vamos en este caso, ¿no? Vamos al siguiente. Voy a copiarlo por partes para que vean que el otro lo voy a agrandar y lo vamos a analizar, ¿no? Ujú. Ya. ¿Qué me dice acá, jóvenes? Me dice, para el Dice circuito diferencia. mostrado, ¿sí? ¿Preguntas? No, 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 sino que decía la A, no decía encontrar la diferencia potencial. ¿Acá, en la anterior? No, 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 está bien. Ah, Solo que ya. estaba leyendo la alternativa yo. Ah, ya, 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 ya. Listo, listo. Si no, ayúdame a leer una leída, por favor, ya que me puedes ayudar, por favor. Ya, ¿lo leo? Léele, por favor, ¿ya? Ya. Para el circuito mostrado en la figura, dice, primero lo que, para terminar, dice, encuentra la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Ujú. Y Sí, si los puntos A y B están conectados por un cable eh, con resistencia despreciable, encuentre la corriente en la batería de 12 voltios. ujú. O sea, dos alternativas. Dos condiciones, ¿no? Sí, entonces yo pienso que por la equivalencia podemos encontrar ya. A ver, ¿cómo sería? Primeramente, en el circuito mostrado en la figura, encuentre la diferencia de potencia entre los terminales, entre los puntos A y B, te está pidiendo. A y B. Ya, muy bien. B, si los puntos A y B están conectados por un cable, o sea, si los puntos, en este caso va a tener que unirse en la B, ¿no? Los puntos conectados por un cable, nada más. Están conectados por un cable, ¿no? Con resistencias despreciables, ¿no? No se va a poder. Encuentre la corriente en la batería 12 voltios, te está diciendo. La corriente de la batería 12 voltios. O sea, en acá en la corriente. Primeramente, jóvenes, vamos a considerar en este sistema para un sistema abierto, o sea, esto como está abierto no te dice que está juntándose. Entonces, en el segundo sí dice, ¿no? Si en la segunda condición dice, me dice, si los puntos A y B están conectados, o sea, si vamos a conectar eso, va a haber dos circuitos en acá. Entonces, como en este caso no se va a hacer conectado, es como este circuito va a estar en el aire, ¿no? Todo esto va a estar en el aire. No vamos a poder. Al final se va a poder, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar, ¿no? Un solo circuito. ¿Por qué, profesor, un solo circuito? Porque esto va a estar abierto. Es como si un solo circuito, no va a estar junto. Entonces, el circuito que va a fluir, vamos a hacer de los dos, ¿no? ¿Cuál es este, profesor? Es 12 voltios y este es 8 voltios, ¿sí o no? Entonces, tiene que estar del mayor al menor, tiene que ir, ¿no? Entonces, mayor va en este sentido, mira.
va en este sentido. Carambas, no quiero hacer caso. El circuito va a ir de esta forma, ¿no? La intensidad de corriente va a tener que bajar y va a tener que ir en este sentido, ¿no? Así está yendo el sentido. ¿Por qué, profesor? Porque este caso es más menos, ¿no? Es más, menos más. Entonces siempre sale la corriente en este sentido. Yo le puedo dar acá la intensidad de corriente que sea ahí, ¿no? En ese circuito. ¿Sí o no? La intensidad de corriente. Sí. Nada más, ¿no? Yo creo que con eso lo podemos calcular, ¿no? Ujú. Ya. Ahora, le ponemos sus valores, ¿no? Sus equivalencias acá, porque para eso vamos a tener que analizar, ¿no? Y aplicando la segunda ley del Kirchhoff, sería sumatoria de mallas. Solamente va a haber una sola malla en ahí, ¿no? Vamos a ver, va a haber una sola malla acá. Entonces, ¿para quién? Para poder utilizar justamente quién, para poder determinar la intensidad de corriente en ese punto, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá, jóvenes? Mira, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos, ¿no? Solamente 6. 6 circuitos y 2 fuentes tenemos acá. Total son 8, ¿no es cierto? 8 tiene que ser. No hay más, porque esto no se va a considerar, ¿no? Entonces, empecemos, ¿no? Empecemos para poder determinar. Ya. Sumatoria, aplicamos la ley de mallas, ¿no? Para la malla, en este punto, para la malla sería, para la malla en total, ¿no? Ah, tú puedes decir, ¿no? Puedes decir para la malla, el total, ¿no? ¿Qué sería? Puedes empezar acá, digamos, C, D, E, F y C, ¿no? Total de total. ¿Qué va a ser? Sumatoria de potencial es igual a cero, ¿no? Nada más, vamos a ver. ¿Qué va a haber acá, profesor? Va a haber simplemente, empezamos de acá, porque de acá estamos partiendo. Sería la variación del potencial de 12 voltios. ¿Más quién? Más, empezamos por acá, la variación del potencial de un amperio, ¿no? Un ohmio, perdón. Bajamos por acá, ¿sería quién? Ah, sería, ya le pongo acá, creo que todos no se repiten, más este señor, más variación del potencial de 2 ohmios, ¿no? ¿Ya? Más quién, lo mismo, ¿no? Más la variación del potencial también de 2, si quisiera, ¿no? Estamos bajando por acá, más la variación del potencial de cuánto, de un ohmio, ¿no? Más quién, mira, está con más, sale con menos, entonces sería, ya bueno, ahorita le vamos a poner los signos, más el voltaje de quién, de 8 voltios, ¿no? Seguimos acá, más quién, profesor, acá, estamos por acá, esto no va, ya no vale, sería la variación del potencial de 2 ohmios, y seguimos por acá, más la variación del potencial de un ohmio, ¿no? De repente podríamos encontrarlo todo en serio, ¿no? Pero me parece mucho más fácil. Bueno, ya, como tengo dos diferentes potencias, tengo dos potenciales, por eso está analizando acá, ¿no? Y es todo, ¿no? Es igual a cero, no hay más. Es igual a cero. ¿Por qué no, profe, has hecho la suma de serie, no? Entonces, se podría hacer solamente que acá hay una diferencia de potencia y vamos a tener que analizar acá. Si no, habríamos a agrupar todo por serie, lo habríamos sumado, pero acá hay una diferencia de potencia. Es todo, ¿no? Lo que podemos ver, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los signos que se pueden dar, ¿no? Entonces, lo ponemos los signos para poder analizar, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué digo acá? Lo ponemos. Este es más, este signo va a ser, como es más, esto va a ser más y esto va a ser menos, ¿no? Ya tengo acá diferencia de potencia. Este signo va a ser, es la misma corriente en menos y esto se convierte en más, ¿no? Ya. Como es esta misma corriente por acá, entonces esto va a ser, mira acá, esto signo menos, por este lado, entonces, la corriente va a ser esto menos y esto va a ser más. Pasamos por acá, ¿no? La corriente viene por acá. Entonces, como es la corriente está saliendo por este lado, entonces va a ser esto más y esto menos. Y acá sería más, lo mismo, ¿no? Más y menos. No hay otro más, ¿no? No hay otro más que tenemos que analizar, ¿no? No hay otro más.
Ujú. Faltaría acá. Como es esto negativo, obviamente esto sería positivo, ¿no? No hay más. Ya, una vez que tengamos ese valor, entonces lo vamos a reemplazar, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la fuente? La fuente, profesor, es 12 voltios, ¿no? Eso ponemos acá, 12 voltios. Es la fuente. Pasamos por acá, mira, la corriente sale, entre en más, sale en negativo. Sería menos quién, menos la misma intensidad, ¿no? Sería más simplemente quién, jóvenes, perdón, menos, ¿no? Menos quién, un ohmio, ¿no? Un ohmio, de frente ya no le pone ohmio, ¿ya? 1 por la intensidad. Listo. Estoy bajando. ¿Quién sigue acá? Más a menos, sería también menos 2 veces la intensidad. Por acá, ¿no? Bajo acá, más menos también, sería menos 2 veces la intensidad. Listo. Estoy bajando por acá, ¿no? Ya he bajado por acá. Acá, ¿qué sería acá? Más y menos, sería menos una sola vez la intensidad. La fuente, mira, está entrando en menos, está entrando en más, sale en menos. ¿Qué sería acá? Entonces simplemente, es por eso sería simplemente, acá sería menos 8 voltios. Porque la corriente está saliendo negativo, ¿sí o no? Menos 8 voltios. Y acá sería menos ¿quién? Menos simplemente, este sería 2 veces la intensidad de corriente, ya tengo acá, y lo mismo acá sería menos una sola vez la intensidad de corriente, y es todo, ¿no? Es igual a 0, no hay más, ¿no? No hay más. Entonces, agrupamos, ¿no? El valorcito acá, primeramente los valores de los voltajes, ¿no? 8, 12 menos 8 sería 4, ¿no? 4 voltios, ¿no? Y acá, si tú te das cuenta, todo se va a sumar, ¿no? Ahí sumamos acá 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, al otro lado, ¿cuánto sale? Sería 9 veces sí, va con el signo cambiado. Entonces, profito, ya tengo la intensidad de corriente, ¿no? La intensidad de corriente ya tengo acá. ¿Qué sería la intensidad de corriente? La intensidad de corriente, pues lo que yo quiero determinar simplemente es 4 noveno amperios, ¿no? Es ya tengo ya. Entonces ya tengo la intensidad. Ahora, ¿qué me está pidiendo, no? ¿Qué me está pidiendo, jóvenes? Me está pidiendo en acá, dice, para el punto A, encuentre la diferencia de potencia, encuentre la diferencia de potencia entre los terminales A y B, nada más. Entre los terminales A y B. Para eso vamos a utilizar el teorema de la trayectoria, nada más. El teorema de la trayectoria. ¿Ya? Es como decir, mira, yo puedo ir por acá, bajo por acá, 1. El teorema de la trayectoria, solamente un solo circuito en estos dos terminales nada más. Mira, es como decir, solamente voy a aplicar, es como este cable lo voy a estirar. Entonces, el voltaje viene acá, baja por acá, de nuevo por acá, por este sigue y va a llegar a este punto, lo mismo. Es lo que vamos a hacer, jóvenes, ¿ya? Entonces, aplicamos ¿quién? Para determinar el valorcito de la diferencia de potencia, entonces yo quiero calcular este valor. ¿Quién? La diferencia de potencia entre los terminales A y B. Entonces aplicamos teorema de la trayectoria, ¿no? Entonces, solamente para ya no solamente para ese, ¿por qué? Ya tengo la corriente, ¿no? La corriente calculada, porque es la misma corriente en este lado. La corriente que circula en acá va a entrar acá, pero solamente va a ser hasta acá, va a llegar, ¿no? Me dice, entonces por el teorema, ya, de la trayectoria, ¿no? Ahora, cuando voy a aplicar el teorema de la trayectoria, ¿qué sería acá, jóvenes? Voy a empezar de acá, ¿no? Voy a empezar. Entonces, ¿qué sería acá? El voltaje de A. Lo digo acá, el voltaje, profesor, en A. Ya está. Muy bien. Bajo por acá, mira acá. Es negativo, ¿ah? Más o menos. ¿Qué sería? Mira, menos 2 veces la intensidad de corriente, ¿no? Ya tengo la intensidad. Muy bien. Bajo por acá estoy. ¿Quién sería? Más o menos. Menos una sola vez la intensidad de corriente. Lo mismo. Ya está. Allá. Acá sería menos 8, ¿no es cierto? Porque entre negativo, sale entre en positivo, sale negativo. Sería menos 8 voltios. Listo. Estoy por acá. Subo por arriba.
sería menos lo mismo, menos 2 veces la intensidad. Muy bien. Acá, voy a entrar acá. Entonces, lo mismo es negativo, ¿no? Negativo y es positivo. Entonces, simplemente sería menos 3 veces la intensidad, ¿no? Pero en este punto, la intensidad de corriente, ahorita lo vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué más? Acá sería, mira, entra y menos sale por más. Entonces sería acá más ¿cuánto? 10 voltios. ¿Por qué, profesor? Mira, está en negativo y sale en positivo, ¿no? Simplemente más 1 voltio sería más, esto la corriente le voy a dar acá, una corriente prima, ¿ya? Más, no, es, ya, bueno, está entrando en, este es más y sale en negativo, ¿no? Entonces sería menos, ¿no? Menos 1, la intensidad, le voy a dar prima. ¿Por qué? Y es igual a ¿cuánto? A la diferencial de, no, al potencial en B, sapien. Mira acá, chicos, en este punto la corriente ya no va a circular acá, va a ser cero, porque ya esto está descargado, no está unido, ¿sí o no? No está unido. Entonces, solamente hay una diferencia de potencia, como una pequeña pila acá. Ahí. Pero la corriente acá ya no está circulando, ¿no? Entonces simplemente va a ser, acá va a ser cero, la diferencia va a ser cero, acá va a ser cero. ¿Qué sería? ¿Cuál sería cero? Acá, esto en este punto, porque ya no va a circular, va a ser cero. Acá, ¿qué más? Acá va a ser cero, nada más. Y lo mismo, acá más bien normal, ¿no? Va a estar acá. Vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque la corriente ya no está abierto esto, ¿no? Ya no va a circular, ¿sí o no? Hasta acá nomás da la vuelta. Pero acá está abierto. Si estuviera cerrado, sí, tranquilamente estaría circulando, ¿no? Sería de otra forma tendríamos que calcular. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Entonces lo pasamos, ¿no? Todo al otro lado. A ver, ¿qué tenemos acá? Sacamos el potencial en A menos el potencial en B, lo voy a sacar ya. Ya, este es igual. Lo sumamos todo, ¿te parece? Mira, acá ¿cuántos hay? Acá hay 2, 3, 5, 5. Sería al otro lado 5 veces la intensidad, ¿no? Ya está ya. 5 veces la intensidad, ¿no? Mira acá, ¿qué estoy sumando? Lo estoy sumando el 2, acá sería menos 3, como sería menos 5, no hay más. Y acá sería la resta, ¿no? De este señor con este señor. ¿Sería cuánto? Menos 2. Pasa con, que es 10 menos 8 es más 8. Pasa al otro menos 2, ¿no? Menos 2 sería la resta, ¿no? Estoy mal acá. Menos 2 voltios. Es todo, ¿no? Entonces ya, ya es todo, ¿no? Lo que tengo que calcular. La diferencia de potencia de A de B, simplemente resto, ¿no? 5. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente es 4 sobre 9 menos 2 voltios. ¿Sí o no? Entonces, ya opere, ¿no? Entonces sería, a ver, opere, ¿no? Sería 4 entre 9, lo multiplicas por 5 y lo sumas, lo restas menos 2 voltios. ¿Sería cuánto? Sería 0.22. Entonces, la diferencia de potencia de A en B simplemente te va a dar ¿cuánto? 0.22 voltios, ¿no? Lo que usted sabe. Ahora faltaría el otro caso, ¿no? Esto me está diciendo que vas a determinar, que ya lo tienes la pregunta número A. ¿No? La pregunta, no. A ver, si los puntos A y B se conectan por un cable con resistencia despreciable, ¿no? No se va a considerar, encuentre la corriente de la batería de 12 voltios, me está diciendo, la corriente. ¿Qué va a pasar si es que hago ese sistema? Lo mismo, ¿no? El mismo caso, pero, ojito, mira, pero lo que vamos a hacer es justamente copiar todo, pero lo vamos a unir, ¿no? Lo vamos a unir todo esto. Lo vamos a unir, entonces, de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su análisis, no? Entonces, esto va a ser, entonces, su análisis va a ser acá, de esta forma, como va a estar unido, va a haber otro tipo de intensidad de corriente, ¿sí o no? Va a haber dos corrientes, vamos a tener que analizar acá.
Entonces, esto, profito, va a estar unido, ¿no? ¿Dónde está? Ah, chispas, te lo revés ahora. Entonces, esto, los dos jóvenes, va a estar unido, ¿no? Entonces, lo unimos, ¿no? Ya está. Como va a unirse, mira, va a haber tres corrientes acá. Una corriente que va a entrar por este lado y otra corriente que va a ir a este lado también y otra corriente que va a ir en este lado. Simplemente son tres corrientes que va a haber, ¿no? Va a haber una corriente que va a ir en acá, una corriente principal, una corriente secundaria entre los dos, ¿no? Otro tipo de corriente. Entonces vamos a tener que analizar de esta forma, ¿no? Ujú. Ya sabemos los signos, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos, lo mismo hacer. Acá lo mismo también. Ya. Entonces vamos a darle los sentidos en cada uno, ¿no? Entonces, pero creo que en acá lo vamos a hacer de otra forma. Ya está hecho, ¿no? Nos iremos al otro lado nada más. Si es que nos falta, ya no, nos falta poco espacio. Chicos, todos han venido, Sí, todos han venido. presente. Sí, Sí, ingeniero. ya, todos han venido, ¿por qué no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a calcular mejor todo esto al otro lado, ¿ya? Porque ya no hay espacio acá. Me avisan antes de terminar, por favor, creo que nos faltan no sé cuántos minutos, unos cuantos minutos. 6 minutos. Ya, ya vamos a hacerlo. Se pasa el tiempo, no sé. Ya. Esto va a ser, jóvenes, la corriente que está, lo que vamos a analizar, ¿no? Esto va a ser la corriente que vamos a analizar. En cada uno, la corriente, la intensidad de corriente va a estar de esta forma, ¿no? Mira, va a ir de esta forma. Ujú. Primeramente, la corriente que está yendo acá va a ser esta corriente, le vamos a dar acá. Y acácito la intensidad de corriente, le podemos dar con su nombre, ¿no? Su nombre y apellido sería la intensidad de corriente, le damos la intensidad de corriente 1, ¿no? Ya, como va a circular, jóvenes, por acá, está bajando, entonces la corriente va a ingresar de esta forma, ¿sí o no? Entonces, a este lado le vamos a dar la corriente, ¿quién? Ojo, esto va a ser la corriente número 2 o le ponemos sino 3, ¿ya? Porque son las principales, ¿ya? Mira, es un circuito y es un circuito. En este circuito va a haber dos tipos de corriente. Va a haber una corriente principal, va a ser I1, y la corriente secundaria va a ser de repente I3 le ponemos. Y acá otro tipo que va a ser acá, va a ingresar acá, otro tipo de corriente va a ser la corriente principal 2 para cada circuito, porque cada uno tiene un circuito, joven, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos realizar acá aplicando la ley de Kirchhoff, ¿no? Podemos ver que que esta suma de corrientes, mira, esta corriente va a ingresar por acá y se va a ramificar, mira, una corriente que viene por acá y también va a ir una corriente que va a ir por acá. Y esta corriente es la corriente número 2, ¿no? Si tú lo puedes ver. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, aplicando la ley de nodos, ¿no? Aplicando ley de nodos. Ley de nodos. ¿En qué consiste la ley de nodos? Ley de nodos consiste que esta corriente se va a partir, mira, uno para este lado va a ir y uno va a bajar para abajo. Entonces digo, la intensidad de corriente 1 simplemente va a ser la suma de las dos corrientes. Sería, ¿quién? La corriente 3 más la corriente 2. Se está partiendo, ¿sí o no? Mira, uno está ingresando y uno va a bajar. Hasta acá la corriente 1, ¿sí o no? Nada más. Listo, ¿no? Ya, es todo, pero no, es todo lo que podemos analizar. Muy bien, ahora, lo que vamos a utilizar, jóvenes, en acá va a ser cómo va a circular la corriente en este sistema, ¿no? La corriente, digo, la corriente 1, la corriente principal, ¿no? La corriente principal está yendo de esta forma, viene por acá. Ya nos va a ganar el tiempo, chicos. Esto todavía nos va a requerir por unos 10 minutitos más. Es la corriente, ¿no? Ya, ahí vamos a ver. Y esta corriente, mira, la corriente 3 está yendo en sentido contrario, ¿no?
Ya, no importa ya. Ya, digo que aplicamos ¿quién? La ley de mallas, no, ley de nodos, no, ya la ley de nodos. ¿Qué sería? La sumatoria, jóvenes, ¿de quién? De voltajes, ¿qué digo? De voltajes, la suma de voltajes es igual a cero. ¿Para quién? Para la malla, le puedo decir, para la malla, a esta malla primero, ¿qué sería? Le podemos poner A, ¿no? A, C, para la malla, A, C, D, esto que sea, digamos, de H si quieres, ¿no? Ya pues, H, y de nuevo A, ¿no? O sea, para esta malla principal, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Ayúdame. Este señor está bajando, directamente lo voy a poner, ¿ya? Sería 12 voltios. 12 voltios, ¿no? Ya sabemos. Le ponemos su signo, más, menos, acá sería más, ya el del anterior, más, menos, esto sería más, menos también, esto sería menos, y esto más hemos puesto, hemos analizado, esto sería menos, y esto sería más también, ¿no? O sea, acá sería más, y acá sería menos, ¿no? De este circuito. Y acá sería más, y acá sería menos, ¿no? De este circuito. Ya entonces, decimos acá, entramos por acá, 12 voltios, listo acá. Es menos a más, ¿no? Entonces sería menos 1 amperio por la intensidad número. ¿Qué corriente está pasando por acá? La corriente número 1, ¿no? Listo, ya está ya. Sigue bajando la misma corriente número 1. ¿Qué sería acá? Menos 2 veces la corriente sigue 1. ¿Sí o no? Va a entrar acá. Acá ya está ingresando tipo de corriente, la corriente 3, pero es negativo, sería menos, menos ¿quién? Acá 1, menos, porque de esta corriente, de esta resistencia, 1 por la corriente ¿quién? Por la corriente 3. ¿Sí o no? Acá sería ¿quién? La diferencia de potencia, mira, entra de más a menos sería, mira acá, este más y menos sería menos 10 voltios. Menos 10 voltios, ¿no? Y finalmente acá sería, entra con más y menos, sería menos ¿quién? Lo mismo, ¿no? 3 veces, ¿qué corriente? La corriente número 3, porque está yendo acá la corriente número 3, ¿no? Muy bien. Y finalmente sube para arriba sería menos una sola vez la corriente ¿quién? La corriente 1, ¿no? Que es igual a 0. No hay más, ¿no? Que es igual a 0. Entonces, resolviendo este sistema, ¿qué me va a dar, jóvenes? Mira, si yo resuelvo esto con este valor, sería 10 menos 12 menos 10 sería 2 voltios, ¿no? Y al otro lado lo voy a pasar todo, ¿te parece? Pero antes vamos a sumarles, ¿no? Mira acá, corriente 1, nada más hay corriente 1. ¿Qué sería acá entonces? Pasa al otro lado, sería 3 veces la corriente 1. Y el otro sería acá la corriente 3, que sería la corriente 3 y la corriente 3. Sería menos 4 veces, no, pasa al otro, más 4 veces la corriente 3, ¿no? Nada más, ¿no? La corriente 3. Ah, me estoy olvidando esto más, ¿no? Estito más me estoy olvidando, ¿no? Acá. Entonces sería 4 veces, ¿no? Entonces simplemente es 4 veces. Y es hora, chicos, creo que tenemos que, ¿cuánto falta? Ingeniero, buen día. Sí, ya es hora. Ya, listo, ya. Hasta acá nomás, ya, continuamos, ya, porque no, no se va a poder. Ah, ya, esto es 4, ya. Lo termina, chicos, eso no va a falta, ¿no? 4. Ingeniero, Sí, sí, sí. ¿nos podrías enviar los ejercicios Sí, resueltos sí, les voy a anteriores mandar, y ¿ya? hoy? Ya. Ok.